Todo empezó de una manera tan sencilla que no le dio importancia. Aquel dolorcillo tan persistente en el brazo derecho lo había atribuido a un simple reuma, a la vida sedentaria, tal vez abusos en la bebida, tal vez. De pronto sintió que algo por dentro se le rompía, que estallaba, y un dolor mortal como una puñalada de fuego que lo atravesaba. Después la caída, sin gritos, cayendo cada vez más hondo, cada vez más negro, sin fin, sin aire, en las garras de la asfixia muda. Volvió en sí en un hospital entre tanques de oxígeno y frascos de suero, sin poder moverse ni hablar, sin permiso de recibir visitas. Los médicos le suplicaban a cada instante que descansara y se olvidara por un tiempo de todas las cosas, que no se preocupara por nada. Pero ¿cómo dejar de pensar en su oficina abandonada de pronto, sin instrucciones, sin dirección? Tantas cosas que había dejado para resolver al día siguiente. Y la pobre Raquel, sin saber nada. Su mujer y sus hijos eran acompañantes mudos. Él cerraba los ojos y fingía dormir. Daba órdenes mentales a la secretaria. Repasaba sus asuntos. Se desesperaba. Después de algún tiempo, casi un mes, le permitieron irse a su casa a pasar parte del día en un sillón de descanso y parte recostado en la cama, contando las horas, los minutos, esperando que se fuera la mañana y viniera la tarde, después la noche, otro día, otro, y así. Nunca pensó que le llegara a pasar una cosa semejante. Él, que siempre había sido un hombre tan sano y tan lleno de actividad, que tuviera de pronto que interrumpir el ritmo de su vida y encontrarse clavado en un sillón de descanso, allí en su casa, a donde desde algunos años atrás no iba sino a dormir, a comer de vez en cuando, los cumpleaños de sus hijos y algunos domingos que pasaba con ellos. En la actualidad, solo hablaba con su mujer lo indispensable. El alejamiento había surgido a los pocos años de matrimonio. Él no podía atarse a una sola mujer, era demasiado inquieto. Ella no lo había comprendido. No hubo divorcio. Su mujer no admitía esas soluciones anticatólicas y se concretaron solo a ser padres para los hijos y a cumplir con las apariencias. Ahora ella lo atendía con marcada solicitud, que él no llegaba a entender si era todavía un poco de afecto, sentido del deber, o tal vez lástima de verlo tan enfermo. Pocos amigos lo visitaban. Esos momentos con sus amigos y los ratos que pasaba con sus hijos cuando no iban a clases eran su única distracción. Todos los días aguardaba el momento en que su mujer se metía a bañar para descolgar el teléfono y en voz muy baja hablar con Raquel. A veces ella contestaba al primer timbrazo, otras tardaba, otras no contestaba. En esos momentos, él imaginaba cosas que lo torturaban. Quería aventar el teléfono y la maldecía. Otro día ella contestaba rápidamente y todo se le olvidaba. Los días seguían pasando sin ninguna mejoría, pero él empezó a observar cosas bastante evidentes. Las medicinas que disminuían o se tornaban en simples calmantes, pocas radiografías, menos electrocardiogramas, las visitas de los médicos cada vez más cortas y sin comentarios,
el permiso para ver a su secretaria y tratar con ella los asuntos más urgentes, la notable preocupación que asomaba a los rostros de su mujer y de sus hijos. Desde algunos días atrás, su mujer dejaba abierta la puerta de la recámara contigua a él. Una noche, que no dormía, la oyó sollozar. No tuvo más dudas entonces. Lo entendió todo de golpe. El fin era tal vez muy cercano. Experimentó otro desgarramiento, más hondo aún que el del ataque. El dolor sin límite ni esperanza de quien tiene que dejarlo todo cuando menos lo pensaba. Cuando todo estaba organizado para la vida, para el bienestar físico y económico. Cuando había encontrado una chica como Raquel. La muerte nunca estuvo en sus planes ni en su pensamiento. Tenía tantos proyectos, quería tantas cosas. Deseó con toda su alma encontrarse en otro día, corriendo de aquí para allá, corriendo siempre para ganarle tiempo al tiempo. Pero lo más cruel era que no podía engañarse a sí mismo. Día a día observaba que su cuerpo le respondía cada vez menos, que la fatiga comenzaba a ser agobiante, la respiración más agitada. Hundido en una profunda depresión, pasó varios días sin hablar, sin importarle nada. Después, y casi sin darse cuenta, empezó de tanto pensar y pensar en la muerte, a familiarizarse con ella, a adaptarse a la idea. Hubo veces en que casi se sintió afortunado por conocer su próximo fin. Era preferible saberlo y preparar por sí mismo todas las cosas, hacer su testamento correctamente y también, ¿por qué no?, dejar las disposiciones para el entierro. Quería ser enterrado en primer lugar como lo merecía el hombre que trabajó toda la vida hasta lograr una respetable posición económica y social. Y en segundo término, a su gusto, y no a gusto y conveniencia de los demás. Empezó por pensar cuál sería el cementerio más conveniente. El inglés tenía fama de ser distinguido y por lo tanto debía ser el más costoso. Allí fue a enterrar 2 amigos y no lo encontró mal ni deprimente. Parecía más bien un parque. Sin embargo, se respiraba una cierta frialdad establecida ya, todo simétrico, ordenado, exacto, como la mentalidad de los ingleses. No, mejor sería pensar en otro cementerio. Se acordó entonces del jardín, allí donde estaba enterrada su tía Matilde. No cabía duda de que era el más bonito, fuera de la ciudad, lleno de luz, de aire, de sol. Por cierto que nunca supo cómo había quedado el monumento de su tía. No tuvo tiempo de ocuparse de ello, pero su mujer le contó que había quedado bastante bien. Pensó también en el Panteón francés, pero era el que más parecía un cementerio, tan austero, tan depresivo. Extraño, pues los franceses parecen tan llenos de vida, tan alegres. Bueno, se decidió finalmente por el jardín. Quedaría cerca de su tía Matilde. Después de todo, ella fue como su segunda madre. Ordenaría que le hicieran un monumento elegante y sobrio. Una lápida de mármol con el nombre y la fecha. Su ataúd sería metálico, bien resistente y grande. No quería que le pasara lo que a Pancho Rocha. Cuando fue a su velorio tuvo la desagradable impresión de que la caja le quedaba chica.
Pediría una carroza de las más elegantes y caras para que la gente que viera pasar su entierro dijera: debe haber sido alguna persona muy importante y muy rica. En cuanto a la agencia funeraria, sería velado en la mejor de todas. Estas disposiciones irían incluidas en el testamento, que debería ser abierto tan pronto él muriera para dar tiempo a la familia de cumplir sus últimos deseos. Empezaron a hacérsele cortos. A fuerza de pensar y pensar, se le iban las horas sin sentir. La familia se extrañó al observar el cambio que había experimentado después de tantos días sumido en la depresión. Se le veía entusiasmado, sus ojos tenían otra vez brillo. Comenzó por escribir el testamento. La fortuna sería repartida por partes iguales entre su mujer y sus 3 hijos. A Raquel le dejaría la casa que le había puesto y una cantidad de dinero suficiente para que hiciera algún negocio. A su secretaria le daría la casa de la Colonia del Valle. Había sido tan paciente con él, tan fiel y servicial. Tardó varios días en escribir el testamento. No quería que nadie se enterara de su contenido hasta el momento oportuno. 2 cosas deseaba antes de morir: salir a la calle por última vez, caminar solo, caminar como una de esas pobres gentes que van tan tranquilas sin saber que llevan ya su muerte al lado. Quería también volver a ver una vez más a Raquel. La había extrañado tanto. Cumpliría estos deseos sin avisarle a nadie. Se escaparía. Antes de dormirse, volvió a pensar con gran regocijo que al día siguiente haría su última salida. Se sentía tan emocionado como el muchacho que se va por primera vez de parranda. Vería a Raquel. Vería otra vez las calles. Caminaría por ellas. Estaba como de costumbre sentado en su eterno sillón de descanso. No se escuchaba el menor ruido. Todo iba a resultarle más fácil de lo que había pensado. Sacó del closet una gabardina, bufanda de lana y un sombrero. Escuchó pegado a la puerta, pero no había la menor señal de vida. En aquella casa todo era silencio, un silencio absoluto. Salió por la puerta del garaje. Quería caminar solo. La tarde era gris y algo fría. Se alejó lo más rápido que pudo. Después se detuvo a comprar cigarrillos, encendió uno y lo saboreó con gran deleite. Tanto tiempo sin fumar. Caminó un rato sin rumbo, hasta que se dio cuenta de que iba en dirección contraria a la casa de Raquel, y cambió su camino. Al llegar a una esquina se detuvo. Venía un cortejo fúnebre y ya no le daba tiempo de atravesar la calle. Esperaría. Pasaron primero unos camiones especiales llenos de personas enlutadas. Después siguió una carroza negra, nada ostentosa, común y corriente, sin galas. Sin embargo, detrás de la carroza varios camiones llevaban grandes ofrendas florales, coronas enormes y costosas. Sí, se trataba de alguna persona muy importante. Venía después el automóvil de los deudos, un Cadillac negro último modelo, igual al suyo. Al pasar el coche, pudo distinguir en su interior las caras desencajadas y pálidas de sus hijos y a su mujer que, sacudida por los sollozos, se tapaba la boca con un pañuelo para no gritar.